Muy buen día, mi nombre es Paola Chuk. Soy hija de Pablo Chuk, un artesano de Totonicapán, dedicado al tejido de cintas típicas, las cuales son utilizadas como parte de la indumentaria de la mujer indígena de Totonicapán. En la actualidad, la mujer indígena ha dejado de utilizar la cinta como parte fundamental de la vestimenta, por lo que actualmente realizamos nuevos productos como por ejemplo aretes, pulseras, colgadores para identificaciones, teléfonos, colgadores para cámaras, para guitarras. También elaboramos diademas y la cinta también se utiliza en la actualidad como una aplicación para bolsas, para gorras, para incluso también cinchos que son elaborados con la cinta y con parte de la piel de los animales. Los cinchos se elaboran con lo que es el cuero y en la parte de encima del cuero se le pone la aplicación de la cinta típica para que ésta resalte dentro del cinturón. Mi papá tiene más de 50 años elaborando este tipo de tejidos. El trabajo lo aprendió de parte de mi abuela. Ella es una tejedora y ellos aprendieron el tejido debido a que mi abuelo falleció cuando mi papá tenía la edad de 8 años. Entonces ellos aprendieron a hacerlo para poder sostener a su familia. Es un trabajo que viene de tradición dentro de la familia. Él es la cuarta generación elaborando este tipo de tejidos y a partir de ese tiempo pues han venido haciendo algunos cambios y algunas mejoras dentro de los tejidos para poder permitir que la calidad de los tejidos y de las cintas sea cada día mejor. Los materiales, por ejemplo, han ido cambiando. Anteriormente se utilizaba mucho lo que era el material de seda. Este material con el paso del tiempo baja de color, destiñe o se va deshaciendo. Sin embargo, actualmente se utiliza, por ejemplo, lo que es el material de algodón, que es un material más resistente, que es un poco más firme, y en la técnica del tejido también se ha mejorado, ya que anteriormente la técnica pues era de menor calidad. Actualmente se trata de hacer un tejido de mayor calidad para que este sea más bonito y para que también sea más duradero para la persona que consume los productos. La cinta típica, anteriormente la mujer la utilizaba como vestimenta diaria. Actualmente la utiliza dentro de nuestro pueblo únicamente la reina indígena de Totonicapán. La utiliza como una corona, la cual se le coloca en la cabeza al momento en que ella es embestida como reina indígena del pueblo, y es la única mujer que lo usa para ceremonias muy especiales dentro de nuestro pueblo. Por ejemplo, para la feria patronal del pueblo, cuando la reina indígena va a algún otro lugar en representación de nuestra población, o cuando se realiza alguna actividad cívica dentro de nuestro pueblo.
Aquí empieza el proceso del tejido. Utilizamos esta varita que está elaborada con madera para poder sujetar los hilos que vamos a utilizar para tejer. Esta varita también es utilizada por el tejedor para poder ir midiendo el tejido que va realizando. Cada uno de estos hilos es insertado dentro de esta pieza que recibe el nombre de peine. Esta pieza tiene la función de separar los hilos, como podemos verlos aquí, están separados dependiendo de la cantidad o del ancho que vaya a elaborar el tejedor. Esta parte del telar, denominada peine, tiene la función de dividir los hilos acá, como podemos ver, para que el tejedor pueda ir contando cuántos hilos va a tomar en sus manos, pero también para que estos hilos sean enviados a esta parte que recibe el nombre de aviaduras. Como podemos ver aquí, dentro de las aviaduras, cada uno de los hilos está insertado dentro de una argolla que es de metal, lo que permite que los hilos se vayan moviendo para arriba o para abajo según el tejido que se vaya a elaborar. Del movimiento de estas aviaduras depende el tipo de tejido que se vaya a hacer. Los pedales, como podemos observar aquí abajo, están conectados con las piezas que son las aviaduras. Este telar cuenta únicamente con 2 pedales, los cuales se van moviendo según el tipo de tejido que la persona quiera elaborar. Entonces, estos se pueden mover uno abajo, uno arriba. Se pueden mover al mismo tiempo los 2 para abajo o para arriba. O el tejedor los va moviendo para abajo y arriba, dependiendo del tejido que se vaya a elaborar. Como es un telar únicamente de 2 pedales, acá abajo cuenta con 2 piedras que son de plomo, las cuales hacen el contrapeso debido a que se cuenta con 4 aviaduras. Entonces estas aviaduras aquí están conectadas con la piedra para que la piedra sea la que vaya moviendo estas 2 aviaduras. Actualmente podemos decir que contamos con más de 300 diferentes colores para poder elaborar los tejidos, los cuales van variando según su tonalidad, como podemos observar. Aquí cada uno de los colores tiene diferentes tonalidades. Esto nos permite que los tejidos vayan variando, por lo que podemos decir que tenemos más de 500 diseños diferentes, los cuales van variando según los colores de los hilos que se utilizan. Los hilos son 100% de algodón, son teñidos con plantas naturales, las cuales se van mezclando para poder obtener cada una de las tonalidades que necesitamos para elaborar nuestros tejidos.